La sala, están ya por iniciar, vamos a mostrarles, digo, una nota que es una suerte de contexto de lo que ha ocurrido para que usted más o menos se ubique y luego vamos a conversar sobre este tema con especialistas. Así que veamos primero ese reportaje de lo que ha sido el llamado caso Letelier del periodista José Inaferio. El otoño de 1976 comenzó con un hecho inédito en la capital de Estados Unidos. El asesinato de un político chileno y de una ciudadana norteamericana, al más puro estilo de las taquilleras películas hollywoodenses, fue considerado por el gobierno norteamericano como un hecho temerario inaceptable. Por el carácter de exiliado político de Orlando Letelier, para la policía y los servicios de inteligencia apareció como lógico que las sospechas apuntaran hacia el país de la víctima, Chile. La exhaustiva investigación reveló que 2 personas ingresaron a Estados Unidos días antes del crimen con pasaporte oficial chileno. La fotografía de uno de los sujetos, identificado como Juan William Rose, fue publicada por un diario norteamericano y reproducida en Chile por el diario El Mercurio en febrero de 1978. Este hecho permitió probar que la verdadera identidad de esta persona era Michael Townley, ciudadano norteamericano avecindado hacía años en Chile. Estados Unidos presionó y logró que el gobierno chileno lo expulsara del país para juzgarlo. La Corte Federal de Columbia condenó a Townley a 10 años de prisión por conspiración. Confesó que trabajaba para la DINA, la Dirección de Inteligencia del Gobierno Militar, y que había sido el autor material del crimen por orden expresa de sus máximos jefes. El coronel Espinosa en ese momento me está dando la orden. O sea, uno está dentro de una jerarquía militar, uno no le pregunta, bueno, usted recibió este orden del coronel Contreras. Estos antecedentes motivaron que Estados Unidos solicitara la extradición del director y el jefe de operaciones de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinosa respectivamente. La Corte Suprema rechazó la petición. En tanto, el proceso iniciado en Chile, caratulado como el caso Pasaportes, permaneció durante años sobreseído temporalmente. Pero una serie de hechos cambiaron la situación. En 1987, 11 años después del crimen, el mayor de ejército, Armando Fernández Larios, viajó silenciosamente a Estados Unidos y se entregó a la justicia norteamericana. Confesó que bajo el nombre de Alejandro Romeral Jara fue el acompañante de Townley en la misión de preparar el asesinato de Letelier. Ratificó los dichos de Townley en cuanto a que la orden la impartieron Contreras y Espinosa. En 1990, ya en Democracia, apareció Mónica Luisa Lagos, quien afirmó ser la ex agente de la DINA Liliana Walker. En Estados Unidos, el FBI detuvo a los cubanos anticastristas Dioniso Suárez y Virgilio Paz, quienes confesaron sus conexiones con Townley y la DINA en la ejecución del crimen. Con todos estos antecedentes nuevos, los familiares de Letelier pidieron la reapertura del proceso. Sin embargo, al poco tiempo, la justicia militar sobreseyó definitivamente la causa. Los creyentes apelaron y solicitaron a la Corte Suprema la designación de un ministro instructor. La petición fue acogida y el nombramiento recayó en el recién nominado ministro de la Corte Suprema, Adolfo Bañados. Durante más de 2 años, el magistrado examinó miles de documentos, realizó cientos de interrogatorios y solicitó decenas de exhortos a diferentes países. Al final, el proceso supera las 16.000 páginas. Incluso fueron interrogados 3 ex jefes de Estado, George Bush, Carlos Andrés Pérez y el general Augusto Pinochet. En noviembre, Bañados emitió su fallo. Declaró culpables por homicidio a Manuel Contreras y Pedro Espinosa y los condenó a 7 y 6 años de presidio respectivamente. Yo no voy a ir a ninguna cárcel porque la justicia va a primar en esto, en lo cual aún no se ha hecho la verdad. Ambos apelaron alegando inocencia. Aseguran que Townley no actuó a nombre de la DINA y por el contrario trabajaba para la CIA. Los creyentes, conformes con la declaración de culpabilidad, también apelaron porque piden que se les aumente la pena a cadena perpetua. Hace 2 semanas la vista de las apelaciones quedó definitivamente radicada en la 4ª Sala de la Corte Suprema. Está integrada por su presidente Servando Jordán, los ministros Hernán Álvarez, Marcos Lidevinsky y Eleodoro Ortiz, y el abogado integrante Manuel Daniel. Ellos tendrán la última palabra en este proceso que tuvo su inicio hace más de 18 años. Los abogados expondrán sus argumentos por última vez antes de la sentencia definitiva. Sergio Miranda Carrington, defensor de Manuel Contreras; Miguel Retamal, defensor de Pedro Espinosa; Fabiola Letelier, querellante por la madre y hermanos de Orlando Letelier; Juan Bustos, abogado de la viuda e hijos del ex canciller; Luis Bates, presidente del Consejo de Defensa del Estado, institución que se hizo parte porque estimó que se trata de un acto de terrorismo de Estado sobre un exministro que afectó las relaciones internacionales de Chile. Todo esto ocurrirá en los próximos minutos y podrá verlo en vivo y en directo por Televisión Nacional de Chile.
Ahí está el reportaje de José Ignacio Aguirre. La verdad es que ya está comenzando usted a ver eso que va a ocurrir el día de hoy, un día histórico por varias razones. Primero porque es un caso que causó interés nacional, por cierto, y además internacional, y además porque por primera vez la televisión va a poder transmitir un proceso judicial. Vamos a contar que estamos en este momento con el secretario de la Corte Suprema, don Carlos Meneses, a quien le decimos buenos días, don Carlos. Buenos días. ¿Por qué no nos explica, por favor, en qué va a consistir toda la actividad de hoy y de mañana acá en la cuarta sala de la Corte Suprema, que en realidad va a sesionar en la segunda sala? El trámite que se realiza hoy y mañana es una parte del procedimiento que se usa en el recurso de apelación. Esta es una parte, una de las últimas partes. En el día de hoy se reciben los alegatos de los abogados y está dispuesto, como en toda tramitación de este tipo, que sean en un determinado orden prefijado. Aquí, en nuestro sistema, alega un abogado y este abogado dice su discurso sin interrupción. Nadie lo puede interrumpir, salvo el presidente, por alguna razón determinada. Terminado el alegato de ese abogado, el presidente da la instrucción para que alegue el que viene en segundo lugar. ¿Lo hace inmediatamente o hay algún lapso de tiempo? En el día de hoy van a hacer el segundo alegato de inmediato, según dispuso el presidente de la sala. Va a ser inmediatamente a continuación. Pero sí va a haber una suspensión después del segundo alegato. O sea, entre el segundo y el tercero se va a suspender la audiencia por unos minutos. Ahora, la decisión esta de que participen en un determinado orden, ¿quién la determina? No, la oportunidad en que son presentados los recursos de apelación. Según van siendo presentados, en ese orden se van admitiendo los alegatos. Porque tengo entendido que primero van a hablar las partes Primero defensores. alega Juan Bush, pero inmediatamente a continuación Sergio Miranda, por uno de los reos. Ahora, ¿puede ser más de una hora o tiene que ser exactamente una hora? Debiera ser una hora, pero razones del momento el presidente podría autorizarlo unos minutos más. Una vez que se termina la actividad de hoy y mañana, ¿qué corresponde como parte del proceso? Terminados los alegatos de la causa, normalmente queda en acuerdo. Ya es el último estudio que hacen los ministros para dictar sentencia. Ahora, tengo entendido que esta última etapa del proceso la van a presenciar 106 personas, de los cuales hay 30 periodistas, 54 familiares y público en general, más 11 abogados y por supuesto los magistrados. ¿Con qué criterio usted seleccionó? Porque a usted le tocó seleccionar a las personas que solicitaron asistir. Es cosa bien difícil, ¿no? Pero desde luego, según las peticiones que formulaban, iba seleccionando los que venían en primer lugar o los que parecían más autoridad dentro de algún grupo que pedía 6, 8 entradas para asistir. Desde luego tuvieron preferencia los familiares. Mucho interés por poder presenciar este proceso que es primera vez que es público. Demasiado. Ahora, ¿por qué la Corte Suprema autorizó? Porque esto es inédito que autorice que la televisión grabe en directo todo el proceso. Bueno, eso habría que preguntarlo al presidente de la sala, pero él tuvo como fundamento principal que esta audiencia es pública. Y desde luego no hay impedimento para que fuera filmada. Y por eso es que él autorizó además para que todo el mundo supiera qué es lo que está pasando. Muchas gracias, don Carlos. Bien. Y a usted, señora, señor, le vamos a invitar justamente a ir a la cuarta sala. En realidad está sesionando en el segundo piso en la sala de plenarios, que corresponde en realidad a la segunda sala, pero quien está a cargo de este caso son los abogados integrantes de la cuarta sala de la Corte Suprema. Veamos un vistazo ahí tenemos, ya ha llegado bastante gente, a la que se va a tener que integrar don Carlos Meneses también, en su calidad de secretario de la Corte, por eso lo hemos liberado muy rápido. Están ya, como usted puede apreciar, varios abogados. Ahí está también el diputado Juan Pablo Letelier, la viuda del canciller, el ex canciller Letelier, y además el lado del costado donde están más bien los invitados de los familiares, don Jaime Castillo, el abogado Luis Bate. Son todos ellos van a tener que litigar, don Luis Bate. Ese es un poco el panorama, ya se está prácticamente llenando, porque la verdad es que a las 8:30, faltan unos 3-4 minutitos y ya debería comenzar. Bastante interés de la prensa, hay más de 30 medios de comunicación, solamente se permitió un periodista por medio, por cierto, aproximadamente unos 54 entre familiares y personas que
asistieron por expresa petición de ellos mismos y que fueron los seleccionados para poder participar. La señora Fabiola Letelier, abogado también de la parte querellante. Es un ambiente tranquilo, hay bastante expectación periodística. Le puedo contar que incluso los alrededores están bastante tranquilos, hay bastante vigilancia de carabineros. Un ambiente que la justicia va a poder resolver con toda tranquilidad, aparentemente. Nosotros le vamos a llevar varias horas de debate. Usted va a ver por primera vez en la televisión chilena lo que es un proceso que es bastante distinto en realidad a lo que es en la justicia norteamericana, porque como señalaba don Carlos Meneses, aquí no se interrogan testigos, no hay debate entre los abogados de las partes, sino que es un proceso bastante más simple. Cada abogado habla sin interrupción durante el tiempo que se le asigna, que es aproximadamente 1 hora, y no tiene réplica. Usted está viendo imágenes históricas por la importancia del proceso y también porque por primera vez nos transmite la televisión chilena, Televisión Nacional de Chile, en este momento histórico de la justicia chilena. Bueno, pues yo tengo acá un invitado también, porque le quiero contar que está don Manuel Guzmán Vial conmigo, que es profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica, quien nos va a comentar un poco estas imágenes que tienen, buenos días don Manuel, estas imágenes que estábamos viendo, las ubicaciones en la sala tienen parece una especie de rito que es muy sagrado, porque ayer nosotros estábamos tratando de mover un poco para poner las cámaras más cómodas, pero nos dijeron que nada se puede mover. Es decir, usted me pregunta la ubicación de los miembros del tribunal. Exactamente, y además un poco la configuración de la sala, la forma física. Bueno, la configuración, digamos, de los miembros del tribunal responde, digamos, a la antigüedad de cada uno de ellos. Presidente en el centro y los otros 2 miembros. Cuando usted habla de antigüedad, ¿se refiere a años o tiempo en el Poder La Judicial? jerarquía en el escalafón, que ordinariamente el antecedente que más opera es la antigüedad. Ahora, ¿por qué no nos ayuda a explicarnos un poco en qué consiste este proceso? Porque yo ya le anticipaba a los televidentes que esto no es como la justicia americana, que es bastante espectacular. Acá es muy simple. ¿Cómo opera en realidad todo este proceso de...? Bueno, nosotros tenemos lo que se llama un procedimiento mixto, o sea que es, en el sumario es inquisitivo y, y después un debate que está muy minimizado, pero todo un procedimiento escrito. No es el procedimiento de los países continentales, o sea, de Europa y Estados Unidos, en la cual hay un enfrentamiento entre la parte acusatoria y la parte de defensa, dándole la posibilidad al tribunal de conocerle la cara a la gente, a los testigos, interrogarlos directamente. Eso aquí no se da, sino que se da todo a través de la investigación que hace, en este caso, el ministro de Corte, que es el señor Bañado. Tengo antecedente que ya parece que va a comenzar la sesión. Vamos a ver qué está pasando en la sala, en la 4ª sala de la Corte Suprema. Tenemos ahí imágenes. Don Manuel, cada abogado tengo entendido que habla 1 hora. ¿En qué consiste su exposición? Mientras vamos mirando las imágenes ahí. Claro. Mire, la verdad que tiene que estar referido a las bases de lo que es el proceso penal. El proceso penal tiene 2 bases fundamentales, que son el establecimiento del cuerpo del delito, el hecho punible, la muerte de una persona y la participación que le ha cabido a los inculpados. Aquí no cabe ninguna duda que ocurrió el hecho. En Washington sucedió esta cosa tan lamentable. Entonces, todo el esfuerzo de la acusación y de la defensa está orientado, unos a probar, a acreditar de que efectivamente se está establecido que las 2 personas que están condenadas les cupo una participación por la vía de la instigación. Y la defensa que va a tratar de probar que los antecedentes que se exhiben, digamos, no son convincentes como para establecer la causación, digamos, de este homicidio. Ahora, este discurso que en realidad tengo entendido que la mayoría de los abogados lo lee, Sí. ¿es un exhorto, es un llamado o es una síntesis? ¿Qué consiste habitualmente? No se lee. Por expresa disposición de la ley, los abogados tienen que expresarse oralmente y están facultados para ver notas. Pero no pueden ellos leer sus alegaciones. Eso lo establece la ley explícitamente.
¿Y en qué consiste más bien? Mire, yo diría que en general aquí vamos a escuchar todo un esfuerzo, digamos, dialéctico de una u otra parte respecto de una serie de puntos que hay. Si hubo premeditación, si no hubo premeditación, si hubo alevosía, si no la hubo, si participó la prueba que hay, como decía, es convincente o no es convincente, si hay un problema de lo que se llama la media prescripción, que es una circunstancia que opera en favor de uno de los procesados a juicio del tribunal, y con el esfuerzo cada uno de obtener. Los dos extremos que hay aquí son o la absolución o la condena, y situaciones intermedias en la cual si la pena que se le aplica fuera inferior a 5 años, entran a regir medidas sustitutivas que son mucho más benévolas, como por ejemplo remisión condicional, en la práctica firmando un libro durante el periodo, digamos, que se establezca, o la reclusión nocturna, es otra perspectiva, o la libertad vigilada. Pero esas alternativas solamente son posibles en la medida en la cual la pena que el tribunal determine sea inferior a 5 años. Naturalmente, si hay absolución, ninguna de esas situaciones se contempla. Ahora, de acuerdo a la experiencia de usted como abogado litigando muchos años en el Poder Judicial nuestro, ¿sí? ¿Esa parte es parte de una técnica o realmente tiene mucho que ver, puede ser muy decisiva los planteamientos que haga un abogado, sea querellante o de la parte de la defensa? Mire, eso es una cosa bien impredecible. En el ambiente forense hay quienes dicen que los alegatos no tienen mucha significación. Pero yo cada vez que tengo oportunidad de conversar con algún ministro, muchas veces le he planteado este problema. Y la respuesta siempre es la misma. Si los alegatos son buenos, son un elemento muy importante en la convicción que se forme el tribunal. Así que yo diría que esto es una instancia importante. Ahora, una vez que se plantean las posiciones, que se dicen que ya la última etapa, tengo entendido que ya la Corte Suprema viene a fallar en segunda instancia. Así es. ¿Cuándo más o menos es el fallo? ¿Se demora mucho tiempo? ¿Cómo opera esto? No, eso es impredecible, eso es impredecible porque si teóricamente el tribunal estuviera simplemente por confirmar sin agregar nada, podría la sentencia salir en una semana, lo que no va a suceder porque el asunto es muy complejo. Vamos a contarle que está en estos momentos comenzando la sesión. Vamos a comenzar a partir de este momento a transmitir en forma íntegra todos los alegatos de las partes. Nos vamos pues entonces a la cuarta sala de la Corte Suprema, caso legalidad. ¿Los micrófonos funcionan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están desconectados los micrófonos? No, oye, primero conectan los micrófonos. ¿Cómo le hablo de esas cosas? Este es uno. Señoras y señores, antes de iniciar la audiencia, se va a permitir que los reporteros gráficos tomen fotografías por un lapso de 5 minutos. Señor Pizarro, voy a hacer pasar a los reporteros. ¿Ah? Sí, ¿y no están los expedientes? Por expresa autorización del presidente de la sala, don Fernando Jordán, se ha autorizado el ingreso de los periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos a tomar ahí algunas imágenes, 5 minutos. Mientras tanto, yo le puedo contar que se encuentran presentes, entre quienes van a escuchar los alegatos, 4 generales de ejército, los generales Jorge Lagos, Sergio Moreno, Eugenio Videla y además el auditor general del ejército, el general
Fernando Torres Silva. También hay personalidades del mundo político, está Jorge Chauson, Alejandro Foxley, Anselmo Zule, presidente de partidos políticos, el PPD, la Democracia Cristiana, el Radicalismo. También hay obviamente familiares en las partes. Está Sofía Prat, María Angélica Prat, también. Isabel Allende, ahí están los magistrados, los miembros de la Corte Suprema, don Servando Cervantes, que está al medio, de lentes, don Hernán Álvarez, Marcos Liberinsky, Eleodoro Ortiz, más el abogado e integrante Manuel Daniel. Ellos son los que componen la cuarta sala de la Corte Suprema, que deberá resolver en segunda instancia el caso Letelier. Un momento bastante solemne, solo interrumpido por los flashes de las cámaras. La verdad que se comenzó con bastante puntualidad, porque prácticamente 25 para las 9 ya estaban los magistrados en la sala, y esto ha sido más bien una petición de la prensa que se permitiera filmar a los presentes. De acuerdo a las estimaciones, se señalaba que los alegatos durarán 1 hora cada uno, lo que significa que hoy podría haber primero unas 3 horas aproximadamente, un poquito más podría la Corte autorizar a algún abogado a extenderse algunos minutos más, pero en general esto significa que vamos a tener unas 3 horas de exposiciones de los abogados de las partes. Recordemos que el hecho sobre el cual tiene que fallar la cuarta sala es un hecho ocurrido en Washington el 21 de septiembre del año 1976. Y estos alegatos que van a ocurrir ahora, unos minutos más, son previos a la sentencia final del tribunal. Puede condenar o puede absolver a los acusados. Manuel Contreras, general en retiro, y Pedro Espinosa, brigadier de ejército. Recordemos que el magistrado Adolfo Bañados condenó en primera instancia a los acusados a 7 años, el caso del general Manuel Contreras, y 6 años al brigadier Pedro Espinosa. Eso sería por la autoría intelectual, en este caso Letelier. Es una resolución del ministro Bañados que está contenida en 410 hojas, larga. Un fallo de fecha 12 de noviembre de 1993. Y ahí se comienzan a retirar ya algunos periodistas. Previo a esta sesión donde los abogados van a hacer su síntesis final, el relator del tribunal, don Lamberto Cisternas, hizo una síntesis a los miembros de la cuarta sala. Tuvo, la verdad, bastante trabajo. Tuvo que resumir los antecedentes contenidos en 16 tomos. Esos son por lo menos unas 8.000 hojas, se comentaba, del expediente. Un expediente con más de 17 años casi de investigaciones, de antecedentes que se fueron recopilando por parte de varios magistrados que tuvieron a cargo este proceso, algunos tiempos en que estuvo el proceso detenido, pero finalmente ha llegado a su instancia final. Y los guardias de la Corte Suprema ya están apurando a los periodistas para hacer abandono de las salas, de manera que en cualquier instante ya va a comenzar esta sesión. En directo de lo que está ocurriendo en estos momentos, y ahí tenemos entre paréntesis las hojas de proceso, para que se lo vea. Están todos los antecedentes del caso, y eso fue lo que tuvo que resumir justamente el relator, don Lamberto Cisternas. Bastante trabajo, se demoró varias sesiones,
pero ya cumplió con esa etapa del proceso, muy importante. Digamos también que es muy solemne para quienes no están acostumbrados a moverse en el mundo de los tribunales, sorprendentemente británica, la puntualidad, la precisión, los rituales que tienen las sesiones, especialmente de la Corte Suprema. Ya están por comenzar, son 5 apelaciones que verá la sala entre hoy y mañana jueves. Se espera que hoy realicen 5 apelaciones, mañana se completarían otras 2. Y nos quedamos ahí en la sala, en cualquier momento comienza, para que usted pueda tener toda la información de lo que está pasando en este momento. Señor relator, tenga la bondad de pasar. Se abre la audiencia en esta sala de plenos de la excelentísima Corte Suprema. Antes de los alegatos, creo conveniente hacer presente a las personas aquí presentes, que están en esta sala, que los actos de los tribunales son públicos. Así lo decía ya la Ley de Organización y Atribuciones de Tribunales del año 1875. Actualmente el Código Orgánico de Tribunales ha mantenido la misma disposición, en que el Poder Judicial es el independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones. Con respecto a este proceso o a esta causa en particular, esta causa ha llegado a conocimiento de la Corte Suprema por la designación, previamente la designación de un ministro de esta misma Corte y la modificación del artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales, que los delitos que afecten de alguna manera las relaciones internacionales del país con otra nación, la Corte Suprema puede designar a uno de sus ministros para los efectos de que conozca estas causas. En este caso fue el ministro señor Bañados. La publicidad que se ha dado a esta causa y el interés de los medios de difusión por tomar un mayor conocimiento de estos antecedentes y dentro de la esfera permitida por el Código Orgánico de Tribunales, este tribunal ha dado toda clase de facilidades para que los periodistas cumplan su labor, conscientes de que son profesionales, esmerados y que actúan con ética. Después de estas palabras, corresponde precisiones con respecto a los alegatos. Hay 5 abogados que van a alegar en esta causa, que se abrió por falsificación de pasaportes y la muerte de don Orlando Letelier. Como los 5 abogados tienen la calidad de apelantes y apelados, y de acuerdo con la ley, se ha tenido al orden de las apelaciones para los efectos de que los abogados cumplan su función de representar a las partes. En primer lugar, le corresponde alegar al abogado don Juan Bustos. A continuación lo hará don Sergio Miranda y por último doña Fabiola Letelier en esta audiencia. Una vez que termine el segundo abogado, vamos a tener un espacio de 15 minutos de descanso, por decirlo así, para comodidad de todos.
Así que puede tomar asiento don Juan Bustos para los efectos de su alegato. Los alegatos tienen el término de 1 hora, sin perjuicio de que ya hemos conversado que se pueden prorrogar 10 minutos si los señores abogados no alcanzan a terminar su razonamiento dentro de este periodo de 1 hora. Tiene la palabra, abogado señor Bustos. Con la venia del señor presidente, alego en representación de Isabel Margarita Morel, viuda de don Orlando Letelier, y de sus hijos Juan Pablo, Francisco Javier Orlando y José Orlando Letelier Morel, en los autos seguidos contra Manuel Contreras y Pedro Espinosa por el delito de homicidio calificado en contra de la persona de don Orlando Letelier, solicitando que se confirme la sentencia condenatoria dictada por el ministro señor Bañados, con declaración que fundamentaré en la presente vista de la causa. Vuestra Excelentísima, justicia, eso es únicamente lo que solicitan mis representados. Ya desde Aristóteles a Santo Tomás se ha señalado que la justicia es la virtud plena. Y Aristóteles, con aquella metáfora del prudente arquero que lanza su flecha, y la prudencia es inherente a la administración de justicia, señalaba que lo justo es lo exacto. No es lo excesivo, pero en modo alguno es tampoco lo ínfimo. Lo justo para un delito de lesa humanidad, como el perpetrado por Manuel Contreras y Pedro Espinosa, un crimen de terrorismo internacional, cometido en un país amigo de la importancia de Estados Unidos y en su capital, que conmovió a toda la comunidad internacional, no puede tener la pena privativa de libertad de 6 y 7 años, que esa pena es aquella pena que comúnmente se aplica en nuestro país a un simple delito de robo con intimidación. La pena prudente, la pena justa, la pena exacta es la pena de presidio perpetuo para ambos. Eso es justicia. Los hechos debidamente probados en esta causa y que ya en la exhaustiva y minuciosa relación que hemos oído en los días anteriores aparecen totalmente comprobados son los siguientes. Don Orlando Letelier del Solar se desempeñó como ministro del gobierno de don Salvador Allende en las carteras de Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores. Tuvo una brillante trayectoria en Estados Unidos, donde además fue embajador del gobierno de Unidad Popular. Es por eso que después de su reclusión en la isla Dawson, fija su residencia en Estados Unidos, en Washington, a cargo del Instituto de Estudios Políticos, donde recibe el apoyo de los más amplios sectores de Estados Unidos. Esta personalidad prestigiosa, brillante, con una gran repercusión internacional, naturalmente inquietó a la DINA, como ya habían inquietado otras personalidades, como el general Carlos Prat, asesinado en el año 1974 en Buenos Aires, como don Bernardo Leighton, que sufriera un atentado grave en el año 1975 en Italia. El 7 de junio de 1976, por decreto supremo número 588, se le priva de la nacionalidad chilena a don Orlando Letelier y, como dice la exposición de motivos de ese decreto, por ser un enconado y desleal enemigo. El paso de la DINA era claro. Manuel Contreras y Pedro Espinosa planifican, deciden y dirigen el asesinato de don Orlando Letelier en las siguientes fases
que también quedaron plenamente comprobadas en la relación exhaustiva del señor relator. Primer paso e intento de ejecución del plan. En julio de 1976, esto es, un solo mes después de que es privado de su nacionalidad don Orlando Letelier, Manuel Contreras y Pedro Espinosa envían al Paraguay a Fernández Larios y Michael Townley con el objeto de obtener pasaportes paraguayos falsos y visas falsas a Estados Unidos y dirigirse a este país para preparar el asesinato de don Orlando Letelier. Viajan con pasaportes oficiales chilenos falsos bajo los nombres de Andrés Wilson y Alejandro Rivadeneira Alfaro. Pero lo más importante es que obtienen pasaportes paraguayos falsos con los nombres de Alejandro Romeral Jara y Juan Williams Rose. Ahora bien, Manuel Contreras personalmente ordena su regreso a Santiago porque fue informado que el embajador de Estados Unidos en Paraguay, señor Landau, había dado conocimiento de esta extraña operación al Departamento de Estado de Estados Unidos. El segundo paso de ejecución es el 21 de agosto de 1976, es decir, solo a 2 meses que se le ha privado de nacionalidad a don Orlando Letelier. Manuel Contreras y Pedro Espinosa envían a Estados Unidos a los capitanes miembros de la DINA Rolando Mosqueira Jarpa y Riné Riveros Valderrama, con pasaportes también oficiales chilenos falsos, números 528 y 529. Y esto es lo importante, bajo los mismos nombres de aquellos pasaportes paraguayos obtenidos por Townley y Fernández Larios, esto es, Alejandro Romeral Jara y Juan William Robles. Es decir, se pretendía engañar, hacer una maniobra distractiva respecto a los organismos de seguridad de Estados Unidos que tenían bajo su protección a don Orlando Letelier y dejarlo totalmente indefenso respecto de las demás fases ejecutivas del asesinato. Tercer paso de ejecución. Días después, 21 de agosto era el anterior, 25 de agosto de 1976, Manuel Contreras y Pedro Espinosa envían a Fernández Larios y a Mónica Lagos Aguirre a Estados Unidos, bajo los nombres falsos en pasaportes también oficiales chilenos falsos de Armando Faúndez Layo y Liliana Walker Martín, pasaportes número 525 y 526. El objetivo de esta misión consistía en que Fernández Larios hiciera una prospección completa de las actividades y lugares en que se movía don Orlando Letelier en Washington. El cuarto paso ejecutivo se produce el 8 de septiembre de 1976. Han pasado solo 3 meses desde que se ha privado de nacionalidad a don Orlando Letelier. Viaja a Estados Unidos Michael Townley con pasaporte también oficial chileno falso, número 531, bajo el nombre de Hans Petersen Silva. Hay que destacar que se trata de una operación global donde hay una secuencia clara en todos los pasaportes, 525, 526, 528, 529, 531. Marcan, por lo tanto, una sola operación que es llevada a cabo en el Ministerio de Relaciones en un cuaderno secreto. El siguiente y quinto movimiento fue ya más preciso. El 9 de septiembre de 1976, en el aeropuerto Kennedy de Estados Unidos, se contactan Fernández Larios y Michael Townley gracias a la intervención de un funcionario del AN, Fernando Cruchar. Fernández Larios entrega a Townley toda aquella prospección de las actividades y lugares en que se mueve don Orlando Letelier. Michael Townley se comunica inmediatamente con cubanos anticastristas conectados con la DINA, los hermanos Novo, Dionisio Suárez y Virgilio Paz. Este último muy importante. Hasta julio de 1976, hasta un mes después que se ha privado de nacionalidad a Orlando Letelier, estuvo en Chile
en la residencia de Locurro de Townley bajo la protección de la DINA, es decir, hasta 2 meses antes de que se asesinara a don Orlando Letelier, y tiene una participación activa hasta el último momento en el asesinato de don Orlando Letelier. El último y sexto paso fue el decisivo en la ejecución. Michael Townley confecciona una bomba que coloca bajo el automóvil de don Orlando Letelier, y esta es accionada posteriormente por los cubanos anticastristas, y el 21 de septiembre de 1976 muere como producto de la explosión don Orlando Letelier, doña Ronnie Moffitt, y queda herido su cónyuge que estaba en el asiento trasero, Michael Moffitt. Desde estos hechos surgen 2 delitos. El delito de uso de pasaportes falsos y el delito de homicidio calificado del artículo 391, número 1. Solo me referiré a este último porque el Consejo de Defensa del Estado hará las alegaciones respecto del primero. Conforme a los artículos 498 y siguientes y 456 bis del Código de Procedimiento Penal, la sentencia definitiva requiere que esté plenamente comprobado la existencia del delito y la participación delictiva. En cuanto a la existencia del delito, no me referiré mayormente porque aparece plenamente probado en el proceso. Ya en la resolución que rechazó la extradición, esta excelentísima Corte Suprema señaló que estaba totalmente comprobado el cuerpo del delito, y además hay una gran cantidad de antecedentes documentales en el proceso. Pero sí quiero destacar que también aparece plenamente comprobado en autos el procedimiento utilizado por Michael Townley, ya que en virtud de la controversia que planteara la parte de la defensa de Contreras y Espinosa, se llevó a cabo en Chile una reconstitución de ese procedimiento, tanto en la parte explosiva como en la parte electrónica, concurriendo los peritos oficiales señalados por el tribunal, los peritos adjuntos de las partes, y además Stuart Case, ex miembro del FBI y que estuvo también en la reconstrucción de este procedimiento en Estados Unidos. Quedó claramente señalado e inconmovible por parte de los peritos oficiales y por los peritos adjuntos de los querellantes de que el procedimiento explosivo y electrónico utilizado era efectivo y totalmente de acuerdo con las líneas generales señaladas por Michael Townley, y con lo cual quedaron desechadas las débiles objeciones que habían planteado los peritos adjuntos, que aún tuvieron que reconocer el error en relación a que la dinamita coccionada no implicaba en modo alguno que quedara inerte. Dependía del tipo de fulminante que se utilizara. De modo entonces que el procedimiento de carácter explosivo y electrónico quedó plenamente reconfirmado, lo mismo que había sucedido en Estados Unidos. Pero, excelentísima Corte, lo más importante es justamente la determinación de la participación criminal, de la participación delictiva. Y al respecto solo quiero hacer 2 alusiones breves a algunos aspectos que se han planteado por la parte contraria. Se ha señalado que los actos de Manuel Contreras y Pedro Espinosa no serían perseguibles porque la acción penal estaría prescrita. Esto surge de un grave error de la parte contraria en cuanto a lo que dice el artículo 96 del Código Penal, ya que desde hace ya mucho tiempo, desde la década del 30 en adelante, tanto la doctrina nacional en forma unánime como la jurisprudencia nacional en forma unánime ha señalado, conforme al tenor del artículo 96, que se suspende el tiempo de la prescripción desde el momento que se inicia el proceso en contra del delincuente. Es decir,
cuando hay denuncia, querella o requisición del Ministerio Público en contra de un inculpado concreto. Y desde el año 1978 el fiscal militar ha tenido inculpados concretos contra los cuales ha dirigido el proceso, ya que este proceso es continuación de aquel. Los inculpados Manuel Contreras y Pedro Espinosa. De modo que evidentemente tal objeción no es posible y hemos agregado a autos además un informe en derecho del jurista Jorge Ovalle al respecto. El segundo punto que también quiero hacer una alusión es el que se ha dicho que aquí hay simples actos preparatorios. Esto proviene del hecho de que se trata de un delito a distancia, es decir, hay actos en Chile, los realizados por Manuel Contreras y Pedro Espinosa, y la consumación en Estados Unidos. Pero esto... Señor abogado, sería tan gentil que acercara un poco más el micrófono, Sí, porque no se oye muy bien desde acá. Difícil. Pero esto, como digo, proviene de esta confusión de pensar de que son hechos independientes. Aquí hay un solo hecho realizado, que es el asesinato de don Orlando Letelier. Y como ya dice el ilustre jurista y penalista Jiménez de Azúa en su tratado en el tomo 2, página 844, aquellos actos que en principio pudieron ser preparatorios, una vez realizado el delito, pasan a ser actos ejecutivos. Por eso la doctrina unánimemente ha señalado que el acto preparatorio de proposición que contempla nuestro Código Penal pasa a ser inducción cuando el hecho se ha realizado, y que el acto preparatorio de conspiración pasa a ser coautoría cuando el hecho se ha realizado. Por eso, y lo fundamentaré más adelante, Manuel Contreras y Pedro Espinosa son coautores por inducción en el asesinato de don Orlando Letelier. Pero como señalaba, lo más importante es determinar la prueba existente en contra de Manuel Contreras y de Pedro Espinosa. Y al respecto hay que señalar de que no solo hay la prueba de presunciones, sino que también se da la confesión de Manuel Contreras y Pedro Espinosa. En efecto, conforme al artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, es posible la división de la confesión calificada. Como es de conocimiento de vuestra excelentísima, este artículo proviene del proyecto de Ballesteros, quien siguió al respecto al jurista alemán Mittermeier, quien señalaba expresamente que la confesión era divisible cuando se trataba de una declaración restringida para desviar en todo o en parte la pena merecida. Y es por eso que el comentarista de nuestro Código de Procedimiento Penal, Santiago Lazo, señalaba: la confesión es divisible. Nada se opone a que el juez pueda examinar si hay relación íntima y orden natural entre las diversas partes de la confesión, y aún separar lo que debe separarse en las explicaciones que comprende. Y así por lo demás también toda la doctrina comparada, baste citar al tratadista Gorfe, que expresa: sí se puede dividir la confesión cuando una parte de los hechos se encuentra probada de manera distinta. Y en el mismo sentido se ha expresado en forma permanente esta excelentísima Corte. En resolución de 16 de julio de 1968, el problema de la divisibilidad de la confesión en el juicio criminal se relaciona con hechos o circunstancias no fehacientemente probados. O la resolución de 5 de mayo de 1975, el único caso en que el tribunal sentenciador no puede dividir válidamente la confesión es cuando los hechos o circunstancias que invoca el procesado en su confesión están realmente probados en el juicio. Veamos entonces las declaraciones de Manuel Contreras. No citaré todas las fojas porque a defectum videndi dejaré minuta del abogado de este alegato y no quiero cansar a vuestra excelentísima.
Manuel Contreras reconoce que en el año 1976 era director de la DINA. Reconoce que eran miembros de la DINA Fernández Lario, Mónica Lagos, Townley, Riveros y Mosqueira. Reconoce haber ordenado y apoyado la misión al Paraguay de Townley y Fernández Lario. Personalmente haber ordenado su regreso. Personalmente haber quitado la fotografía de los pasaportes paraguayos antes de devolverlos al Paraguay. Reconoce haber dirigido y apoyado la misión de Mosqueira y Riveros a Estados Unidos. Reconoce haber enviado también a Fernández Larios y Mónica Lagos a Estados Unidos. Es decir, reconoce, y que parece comprobado en el proceso, como nos señalaba ayer la exhaustiva relación del señor relator, reconoce fases ejecutivas fundamentales en el asesinato de don Orlando Letelier, pero agrega versiones, que ya esta excelentísima Corte, al rechazar el proceso de extradición, declaró que eran inverosímiles. Y el ministro señor Bañado, en el considerando 214, dice, escapan a cualquier análisis serio. En efecto, en relación a la misión al Paraguay y la misión de los capitanes Mosqueira y Riveros, dice que tendrían por objeto obtener una lista de personalidades en Estados Unidos del general Vernon Walter, director adjunto de la CIA, que ya no lo era a esa época. Resulta que el general Vernon Walter, en forma categórica, permanente y coherente durante todo el proceso, rechaza completamente estas afirmaciones. Señala que nunca ha tenido contacto sobre estos puntos con Manuel Contreras, que la única vez que lo vio fue en el año 1975 y nada se habló sobre esto. Más aún, hay declaraciones por exhortos a fojas 5.330 y 7.428. Y nosotros sabemos lo que implica en Estados Unidos dar un falso testimonio o mentir. De modo entonces que, con razón, en el considerando 164, el ministro señor Bañados dice: dichas versiones de Contreras quedaron en el terreno de las conjeturas sin arraigo en el expediente. Y en el considerando 215 dice: en verdad no se ve por qué tendría que la DINA tener que hacer un operativo tan grande para obtener un conjunto de simple lista de personalidades que en todo caso habría sido mucho más fácil y además función de los cuerpos diplomáticos de Chile. Por otra parte, Manuel Contreras expresa que la misión de Fernández Larios y Mónica Lagos a Estados Unidos tenía por objeto que Mónica Lagos desbaratara una infiltración marxista en Codelco. Pero resulta que Mónica Lagos no sabía inglés, que su única habilidad era ser amiga íntima de algunos miembros de la DINA, que no tenía ninguna capacidad de inteligencia y de contrainteligencia. Más aún, ella misma declara que estuvo siempre en Washington y no en Nueva York, que solo fue una vez a Codelco en Nueva York a preguntar por una persona que le ordenó Fernández Lario y que ya hacía tiempo no estaba en Codelco. Pero más aún, todos los ejecutivos, altos ejecutivos de Codelco de la época niegan esta operación, niegan la existencia de una infiltración marxista. Así, Gastón Fres, Luis Miguel Telles, Andrés Sauskevich, Mayor General Orlando Urbina, Cedric Chuctira, todos presidentes ejecutivos, vicepresidentes ejecutivos, miembros de la Contraloría de Codelco o auditores generales de Codelco. Por último, Manuel Contreras también da otra versión inverosímil. Señala de que la CIA habría infiltrado a la DINA. No hay ningún antecedente en el proceso de carácter serio, de carácter responsable, que permita esa afirmación. No hay fundamento alguno y se trata de una simple lucubración y por eso también es totalmente desechada por el ministro señor Bañado. En definitiva, entonces, tenemos declaraciones, como decía Mittermeier, restringidas. Declaraciones que utilizan versiones que no están comprobadas
en el proceso, como decía Santiago Lazo y como decía Gorce. Es decir, por lo tanto, tiene que calificarse la confesión y declararse confeso a Manuel Contreras de varios actos ejecutivos fundamentales para el asesinato de don Orlando Letelier. Pero no solamente esto es en relación a Manuel Contreras, también respecto de Pedro Espinosa. Pedro Espinosa también en diferentes fojas de sus declaraciones reconoce que él instrumentalizaba todos los actos de Manuel Contreras, que él instrumentalizó todas las órdenes de las misiones al Paraguay, de las misiones a Estados Unidos. Es decir, también él reconoce todas las fases ejecutivas para el asesinato de don Orlando Letelier. Más aún, él reconoce haber hablado por teléfono con Michael Townley antes que él viajara a Estados Unidos. Pero también él agrega las mismas versiones inverosímiles y que están completamente desechadas en el proceso por falta de prueba, al igual que Manuel Contreras. Por lo tanto, también respecto de él hay que determinar que hay una confesión respecto de estos actos ejecutivos. Pero como señalaba, no solamente está la prueba de confesión, sino que también está la prueba de presunciones. Hay pruebas, hay presunciones múltiples, 9 presunciones, graves, es decir, de gran probabilidad, precisas, es decir, que no llevan a conclusiones diversas, directas, es decir, con un procedimiento lógico claro, y concordantes, es decir, todas convergen entre sí y conforman lo que el tratadista colombiano Reyes llama el principio de stare y circum, y que el tratadista italiano Brichetti define diciendo: cada uno de los datos implica a los otros, y la verdad no es más que la unidad de todos ellos. Y eso sucede con estas 9 presunciones, tanto para Manuel Contreras como Pedro Espinosa. Como señalan Reyes y Gorce, toda presunción, para que sea tal, implica la necesidad que haya un hecho indicador probado o hechos indicadores probados, un procedimiento lógico claro y un hecho deducido conforme a ese procedimiento. Veamos entonces las presunciones en relación a Manuel Contreras. Primera presunción, hechos indicadores probados. Manuel Contreras reconoce que era director de la DINA y conforme a los decretos de configuración de la DINA y de nombramiento de Manuel Contreras, textualmente él tenía la dirección superior, técnica y administrativa del servicio, de todo el servicio y de toda la actividad del servicio. Y una, está comprobado, de las actividades del servicio fue el asesinato de don Orlando Letelier. Por lo tanto, conforme a un procedimiento lógico y logístico, dado estas dos premisas, surge el hecho deducido que él también tuvo la dirección superior, técnica y administrativa del asesinato de don Orlando Letelier, como aparece plenamente comprobado en auto. Segunda presunción, hecho indicador probado. Está plenamente comprobado en auto que Manuel Contreras personalmente dirigía todas las operaciones al exterior. Así lo señalan diferentes personas adjuntas a él y en íntima colaboración: Alejandro Burgos Bea, Luis Humberto García, Mario Hahn. Y la operación de asesinato de don Orlando Letelier fue una operación al exterior. Luego, conforme a estas dos premisas y de acuerdo a un procedimiento lógico y logístico, el hecho deducido es claro. Él ordenó y dirigió esta operación al exterior de asesinato de don Orlando Letelier. Tercera presunción, hechos indicadores probados. Manuel Contreras reconoce que él envió la misión al Paraguay, reconoce que él envió la misión de Mosqueira y Riveros a Estados Unidos, reconoce que él envió también la misión
de Mónica Lagos y Fernández Larios a Estados Unidos. Y está comprobado en el proceso de que estas fueron misiones básicas y fundamentales ejecutivas para el asesinato de don Orlando Letelier. Luego, conforme a un procedimiento lógico silogístico, conforme a estas dos premisas, el hecho deducido es claro. Es decir, también Manuel Contreras ordenó el asesinato de don Orlando Letelier. Cuarta presunción, es la llamada presunción de falsedad, que proviene del principio lógico jurídico de a contrario sensu, que viene del principio lógico general de tercero excluido. Es decir, no puede haber sino una proposición verdadera o una proposición falsa. No existe una tercera posibilidad. Luego, si conforme a lo que aparece comprobado en el proceso son falsas todas las versiones dadas por Manuel Contreras, es verdad entonces que estaban dirigidas al asesinato de don Orlando Letelier. Quinta presunción. Ella surge de las declaraciones del testigo inhábil Michael Townley, quien en forma coherente, precisa y contundente desde su declaración en cuántico en adelante señala que él realizó el asesinato de don Orlando Letelier por órdenes de Manuel Contreras y Pedro Espinosa. Por lo tanto, hay que darle, en virtud de ello, y como lo señala el señor ministro, la prueba de presunción, de acuerdo al artículo 464, inciso segundo del Código de Procedimiento Penal. En el mismo sentido, la sexta presunción respecto al testigo inhábil Fernández Larios, que también, en forma permanente, continua, en forma contundente y precisa, en todas sus declaraciones de Estados Unidos, señala que el asesinato se ordenó por Manuel Contreras y Pedro Espinosa. Luego vale como presunción conforme a la misma disposición. Y al respecto, una alusión. Se ha señalado por la contraparte de que estas declaraciones serían ilegítimas, conforme al artículo 323, porque habrían sido hechas bajo promesa o coacción. Excelentísima Corte, ¿cómo puede haber ilegitimidad cuando todo ello es realizado conforme a un procedimiento en derecho, conforme a un procedimiento legal establecido y aprobado por el juez, conforme al procedimiento americano de acusación, y en que el fiscal tiene una particular y especial función? El fiscal debe ver la actitud favorable o desfavorable del procesado en el proceso, y conforme a la ley, y siempre que sea aprobado por el juez, él puede, en virtud de esa cooperación con la justicia del procesado, atenuar la pena, atenuar la responsabilidad del procesado. Es lo mismo que sucede en nuestra legislación y en nuestro procedimiento con la atenuante de confesión en el artículo 11 del Código Penal. Es justamente por la colaboración con la Administración de Justicia, y es lo mismo que sucede en la Ley de Seguridad del Estado y que sucede también en la Ley Antiterrorista. Un procedimiento que esté ajustado a derecho, a la ley y aprobado judicialmente jamás puede ser ilegítimo. La siguiente presunción, la octava presunción, surge del hecho que por lo menos, ha de dársele la prueba, el valor de presunción a las sentencias dictadas en Estados Unidos en contra de Manuel Contreras, en contra de Michael Townley y Fernández Larios, donde aparece la conexión con Manuel Contreras y Pedro Espinosa. He agregado un informe también al respecto del decano de la Facultad de Derecho, el señor Mosquera, en el cual justamente se señala el valor de las sentencias extranjeras en Chile y por lo tanto, por lo menos, debe dársele el valor de una presunción. Novena presunción, aparece como hecho indicador probado que Michael Townley era un agente especial de la DINA de Manuel Contreras para misiones especialmente cruentas. Aparecen autos comprobados. De acuerdo a los antecedentes agregados del proceso italiano, que Townley, como se dice textualmente, tuvo en relación al atentado de Bernardo Leighton
un papel de organizar y dirigir el hecho de sangre, contribuyendo activamente a la realización del hecho. Está también comprobado en AUSA que la brigada Mulchen, a la que pertenecía Michael Townley, asesinó a don Carmelo Soria precisamente en la residencia de Locurro de Town. Aparece también comprobado en AUSA que el grave atentado realizado en contra del sacerdote Mario Sañartu Undurraga también fue realizado por la brigada Mulchen, a la que pertenecía Michael Townley, en la residencia de Locurro. En otras palabras, quiere decir entonces que Townley era, conforme a un procedimiento lógico y logístico, un miembro de la DINA que era encargado de misiones especialmente cruentas y por lo tanto entonces también fue encargado por la DINA y Manuel Contreras para la misión de asesinato de don Orlando Letelier. En el mismo sentido tenemos presunciones, 9 presunciones en contra de Pedro Espinosa. Primera presunción, hecho indicador probado. Pedro Espinosa era el jefe de operaciones de la DINA, así lo declara el propio Manuel Contreras y el general Oladier Mena. Si era el jefe de operaciones de la DINA y el asesinato de Orlando Letelier fue una operación de la DINA, conforme a un procedimiento lógico y logístico, el hecho deducido es que él también fue el jefe de operaciones del asesinato de don Orlando Letelier. Segunda presunción, hecho indicador probado. Pedro Espinosa era la persona que instrumentalizaba todas las operaciones que eran llevadas a cabo por Manuel Contreras. Así lo señala el comandante Venderrod, René Rivero, Manuel Mosqueira, Alejandra Damiani, Enlán Labarca, etc. Si él instrumentalizaba todas las órdenes de Manuel Contreras y el asesinato de don Orlando Letelier fue una orden de Manuel Contreras, el procedimiento lógico y logístico es claro. Él también instrumentalizó esta orden. Tercera presunción, hecho indicador probado. Aparece reconocido en el proceso por Pedro Espinosa que él instrumentalizó la misión al Paraguay, instrumentalizó la misión de Riveros y Mosqueira, instrumentalizó la misión de Mónica Lagos y Fernández Larios a Estados Unidos, y además que él llamó por teléfono hasta el último momento a Michael Townley antes que viajara a Estados Unidos. Es decir, él también entonces instrumentalizó el asesinato de don Orlando Letelier. Cuarta presunción es la presunción de falsedad a que ya he hecho alusión, en el sentido de que si todas las versiones que él da a este respecto son falsas, quiere decir que es verdadero que él dirigió el asesinato de don Orlando Letelier. Quinta presunción, hechos indicadores probados, es de que Pedro Espinosa daba órdenes constantemente respecto a las fases operativas de la DINA a Michael Townley. Aparece comprobado en el proceso y reconocido por él que él lo reclutó. Aparece comprobado en el proceso conforme a declaraciones de Alejandra Damiani que constantemente llamaba por teléfono dándoles órdenes a Michael Townley. Y aparece comprobado en el proceso que él llamó por teléfono a Townley en el momento que iba a Estados Unidos. Es decir, entonces, conforme a un procedimiento lógico y logístico, el hecho deducido es claro. Él también ordenó a Townley el asesinato de don Orlando Letelier. Las otras presunciones, a las cuales no me referiré porque ya me he referido, son las presunciones de los testigos inhábiles, Fernández Lario, Michael Townley, Mariana Callejas, y las presunciones también que surge de los instrumentos públicos, las sentencias de Estados Unidos en este proceso. En definitiva, aparece claramente probada la participación de Manuel Contreras y Pedro Espinosa como coautores por inducción conforme al artículo 15 número 2 y 15 número 3 del Código Penal. En primer lugar, en cuanto a la inducción. De acuerdo a nuestra doctrina, la inducción es un concepto amplio que implica tener el poder de determinar la realización de un acto delictivo. Y estamos aquí ante una organización jerarquizada de carácter militar en que las órdenes superiores debían ser y tenían que ser cumplidas por los subordinados. Es decir, Manuel Contreras y Pedro Espinosa, como las autoridades superiores de la DIA, tenían
el poder de determinación de la realización del asesinato de don Orlando Letelier. Por eso son autores por inducción. Pero no actúan independientemente. Actúan ambos concertados entre sí, repartiéndose funcionalmente la realización del delito. Eso es justamente coautoría, como señala el artículo 15, número 3 del Código Penal. Concertados para su realización y apoyando todos los pasos de las fases ejecutivas. Por eso entonces son coautores por inducción. Y en ese sentido resulta entonces que no se puede señalar de que en este delito no hay autores como lo ha pretendido la contraparte. Hay claramente dos coautores por inducción, porque el delito de homicidio se consuma y se realiza conforme al tipo legal por la producción de la muerte. Y es por eso que ese tipo legal, a diferencia de muchos otros, admite el homicidio por omisión. La producción de la muerte es lo fundamental. Y Manuel Contreras y Pedro Espinosa, con todos sus actos, justamente produjeron la muerte de don Orlando Letelier. Es por eso que es totalmente desechable el planteamiento de la contraparte de que por la mera circunstancia de que un mero ejecutor como Michael Townley haya sido castigado como conspirador, lo cual justamente es por el plea bargain, por las declaraciones compensadas que ellos objetan, es decir, solamente por una cuestión procesal de Estados Unidos y por un problema de determinación de la pena en virtud de la posición favorable en el proceso de ambos, solamente por un aspecto procesal y de determinación de la pena. Eso no puede desdecir en modo alguno el hecho material, sustancial y real de que Manuel Contreras y Pedro Espinosa son coautores por inducción, porque con sus actos produjeron realmente la muerte de don Orlando Letelier. En definitiva, entonces, autores ambos, manipulando hombres a su cargo, con total desprecio de la vida y dignidad humana, con abuso sin límites de la autoridad e investidura que tenían, convirtieron a sus subordinados en despiadados asesinos y a una institución del Estado en un simple aparato o asociación de exterminio. Es por eso que uno de sus subordinados frente a esto no podía menos que quebrarse al momento de la sentencia en Estados Unidos, pedir la palabra y expresar textualmente: ya estoy cansado de no poder expresar públicamente mi sufrimiento por el dolor y la angustia de las familias que han perdido a sus seres queridos debido a intereses políticos de terceras personas. Cansado de no haber podido antes de ahora mantener la promesa que yo hice frente a la tumba de mi padre, un honorable militar, que yo limpiaría su nombre y recobraría el honor que él me entregó. Yo creo que cumplí con mi deber ante la justicia y sobre todo conmigo al venir a esta corte el 4 de febrero de este año. Fue un gran alivio el haber podido hacer eso. Espero que este alivio con el tiempo se convierta en paz. Sin embargo, esta paz nunca será mayor que el sufrimiento de las dos familias afectadas en este lamentable caso. Enseguida, y como último aspecto en relación a la confirmación de la sentencia del ministro señor Bañado, quiero referirme brevemente a la controversia sobre la irreprochable conducta anterior de Manuel Contreras. En el considerando 228, el ministro señor Bañado rechaza la irreprochable conducta anterior de Manuel Contreras, pero el señor fiscal estima que debe ser acogida. No me parece que conforme a los antecedentes agregados en el proceso y los antecedentes que son de notoriedad pública, se pueda hablar que Manuel Contreras tenía una irreprochable conducta anterior. Por el contrario, está ya como inculpado
Por ejemplo, en el proceso que se sigue por el asesinato de don Carmelo Osorio. Está ya como procesado en el proceso que se sigue en Italia en relación al atentado con don Bernardo Leighton. Todos ellos hechos anteriores. Pero además, en el proceso Rol 553-78, en que fue ministro en visita el ministro señor don Servando Jordán, Manuel Contreras reconoció como lugares de detención de la DINA por primera vez el de Calle Londres, José Domingo Caña, Clínica Santa Lucía, Villa Grimalde, Cuatro Álamos, todos los cuales es público y notorio, y está el informe además Rettig, que fueron lugares de tortura y exterminio desde el año 1974 en adelante. Fotocopia del resumen de este proceso dejaré a efecto Vidrendi, como también una lista de todos los desaparecidos en estos lugares de detención desde 1974 en adelante. Mal se puede entonces hablar de irreprochable conducta anterior. Terminado esta primera parte, pasaré a la segunda parte referente al fundamento de declaración en relación a la sentencia del ministro señor Bañados. El ministro señor Bañados acoge la llamada prescripción gradual del artículo 103, que en verdad no es prescripción, sino que es una institución totalmente diferente como lo ha reconocido la doctrina chilena y extranjera. Es una atenuante especial y privilegiada. Es cierto, como señala el ministro señor Bañados, que en la sesión número 138 de la comisión redactora del proyecto de Código Penal, el señor Fabres planteó una sola condición o requisito para esta atenuante privilegiada y especial, que era el transcurso de la mitad del tiempo de la prescripción. Pero sucede de que fue encargado de redactar la disposición el señor Renchifo, que siempre tuvo una opinión diferente respecto del señor Fabres en la comisión redactora. Y el señor Renchifo en la sesión 139 hace aprobar su proyecto, que es el actual artículo 103, en el cual hay dos requisitos. No basta con el transcurso de la mitad del tiempo, sino que es necesario, como él señala, que el inculpado se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción. En otras palabras, se trata de que sea una persona que haya sido declarada ausente o rebelde, que no haya estado presente en el proceso, en el juicio. Y así lo ha declarado en forma unánime nuestra doctrina, sin ninguna excepción. Ya Alejandro Fuenzalida señalaba: justa, muy justa, lógica, humana y conveniente la disposición del inciso primero de este artículo, porque el delincuente que ha logrado escapar a la justicia y que ha sufrido durante la mitad del tiempo que se exige para la prescripción las inquietudes, zozobras y demás males propios de su situación precaria, bien merece que se le disminuya la pena proporcionalmente al tiempo de los males sufridos. Más aún, dentro de nuestra doctrina también hay voces todavía más restrictivas. Así, el prestigioso tratadista Eduardo Noboa Monreal señala que no basta con que se haya presentado o haya sido habido, sino que además, y en una interpretación coherente y totalmente precisa respecto al tenor del artículo 103, que además el tiempo de la prescripción haya transcurrido antes de haber sido presentado o habido. Por lo tanto, en caso alguno podría contarse el tiempo posterior, como lo ha hecho el señor Bañados, el ministro señor Bañados, de acuerdo a esta interpretación. Pero no solo la doctrina es totalmente unánime al respecto, sino que también la jurisprudencia. Sentencia de 23 de julio de 1929. Ya en esa sentencia se dice: la disposición del artículo 103 se refiere solo a los reos ausentes. Sentencia de 25 de marzo de 1969, dictada por los señores ministros José María Izaguirre, Israel Borges
Luis Maldonado, Juan Pomés, Octavio Ramírez, Raúl Varela, Luis Cousiño, expresa. Cabe señalar que el artículo 103 del Código Penal no tiene aplicación respecto de los procesados que se encuentren presentes en la causa, como se desprende de su propio texto. Y una sentencia última, de 15 de junio de 1987, dictada por los señores ministros Israel Borges, Octavio Ramírez, Osvaldo Herbeta, Emilio Ulloa y don Servando Jordán. Señala que el artículo 103 está destinado a los reos presentes en el juicio. No está destinado a los reos presentes en el juicio. Y más aún, muy acertadamente, hace referencia a la coherencia y concordancia total entre el Código Penal, artículo 103, y el Código de Procedimiento Penal, en referencia al procedimiento respecto de ausentes en los artículos 589 y siguientes. Baste citar uno de esos artículos, el artículo 604, que reproduce las mismas palabras del artículo 103, cuando el reo condenado como ausente se presentare o fuere habido. En otras palabras, conforme a la historia fidedigna de la ley, conforme al tenor expreso como quedó redactado conforme al señor Rengifo el artículo 103, de acuerdo a la opinión unánime de la doctrina, de acuerdo a la opinión unánime de la jurisprudencia, en modo alguno se puede aplicar esta atenuante privilegiada y especial a Manuel Contreras y Pedro Espinosa, porque son necesarios dos requisitos, y es evidente que falta el requisito de haber sido habido o de haber sido presentado en el juicio, porque Manuel Contreras y Pedro Espinosa han estado siempre presentes, nunca ausentes o rebeldes, han disfrutado plenamente de su libertad durante todo el proceso y desde antes, han disfrutado de toda la cantidad de recursos que han interpuesto durante más de 12 o 13 años que ha durado este proceso. Mal se puede entonces respecto de ello aplicar el artículo 103, que exige en forma indispensable y en forma copulativa estos dos requisitos y no uno solo. Declaración en cuanto al atenuante de irreprochable conducta anterior de Pedro Espinosa. El ministro instructor, señor Bañados, rechaza las alegaciones de nuestra parte en relación a que no corresponde la irreprochable conducta anterior a Pedro Espinosa. Sin embargo, hay también dentro del proceso, y son públicos y notorios también conforme al informe REFI, que la conducta anterior de Pedro Espinosa es reprochable ética y legalmente, como lo señalan dos autores tan diferentes de su posición doctrinaria como Curi y Novoa, porque él también participó en todas las acciones operativas realizadas por Michael Townley en forma anterior, porque participó en todos los asesinatos anteriores cometidos por la DINA, porque él además era el encargado de Villa Grimaldi, donde se cometieron también desapariciones forzadas de personas, desde el año 1974 en adelante. Declaración en cuanto a las circunstancias agravantes. Dado que no se plantea la prescripción gradual, corresponde entonces acoger por lo menos las siguientes circunstancias agravantes. La del número 3 del artículo 12, en virtud de que se utilizó un procedimiento que evidentemente afectó a otras personas, como el caso de Ronnie Moffitt y el caso también de Michael Moffitt. La del número 6 en relación al abuso de superioridad, ya que evidentemente había un abuso por parte de Michael Townley y por parte de Manuel Contreras y Pedro Espinosa. La del número 8, la de haber abuso del carácter público, como aparece claro en el transcurso de todas las operaciones ejecutivas, y la del número 18, que es el desprecio que merecía, que es el desprecio del respeto que merecía don Orlando Letelier por parte de Manuel Contreras por ser una personalidad pública y estar bajo la protección de Estados Unidos. Y al respecto
quiero hacer una alusión a un aspecto que también ha sido controvertido, aunque está dentro del proceso claramente establecido. No solamente son agravantes de homicidio, sino que son agravantes de homicidio calificado, porque concurren, a pesar de lo que se haya dicho por la contraparte, tanto la premeditación como la alevosía. Premeditación porque la premeditación implica una decisión y deliberación permanente en el tiempo, y las fases ejecutivas comprobadas se desarrollan durante 3 meses, en que se mantiene, por lo tanto, una decisión al hecho delictivo, por lo tanto, homicidio calificado por premeditación. Pero no solamente son coautores por inducción en virtud de la premeditación, sino que también por alevosía. La alevosía implica obrar a traición y sobre seguro. Ahora bien, está comprobado en el proceso que ellos realizaron maniobras para engañar a los organismos de seguridad de Estados Unidos con la misión de Mosqueira y Rivero, con el objeto justamente que los organismos de seguridad que estaban destinados a la protección de don Orlando Letelier no la pudieran dar y dejarlo entonces completamente indefenso. Más aún aparece reconocido, y el propio fiscal que rechaza la alevosía o estima rechazable la alevosía lo reconoce, que Manuel Contreras y Pedro Espinosa señalaron a Tagle que utilizara un procedimiento que pareciera accidente. Lo que parece accidente es artero, deja justamente en indefensión a la víctima. Por eso que hay alevosía, se obró a traición y sobre seguro. Declaración en cuanto a la determinación de la pena. Señalado todo esto, que es un homicidio calificado con agravantes, corresponde aplicar el artículo 68, inciso cuarto del Código Penal y por lo tanto la pena de presidio perpetuo. Lo mismo en virtud de aplicación del artículo 75 del Código Penal, en virtud de que está comprobado el delito de uso de pasaportes falsos y por lo tanto la conexión ideológica con el homicidio calificado, y conforme a ello debe aplicarse la pena mayor asignada al delito más grave, presidio perpetuo. En ningún caso, y hago una breve alusión, se puede aplicar aquí la ley 19.047 en sus artículos transitorios quinto y sexto, como se ha formulado por parte de los defensores de Manuel Contreras y Pedro Espinosa, porque los artículos quinto y sexto transitorios de la ley 19.047 están en relación al artículo primero de ese cuerpo legal, y el artículo primero transitorio se refiere solo a delitos políticos, se refiere solo a determinados delitos que están en la Ley de Seguridad del Estado, la Ley Antiterrorista y algunos delitos del Código de Justicia Militar. Y este proceso se sigue en virtud del artículo séptimo de ese cuerpo legal, que es completamente diferente, tanto sustancialmente, un delito común, como procesalmente la competencia de un ministro de la Corte Suprema y no de un ministro de la Corte de Apelaciones, como es el caso de los procesos del artículo primero transitorio de la ley 19.047. Es por eso que esta excelentísima Corte, en resolución de los ministros señores Veró, Araya y Álvarez, rechazó un recurso de queja contra resolución de la Corte de San Miguel, que así lo señalaba en relación a esta ley y que dejaré también a efecto en videndi a vuestra excelentísima. Y en modo alguno se puede aplicar el artículo sexto, porque es doblemente excepcional el artículo sexto transitorio, porque señala que solamente es referente a procesados y condenados actualmente, es decir, al momento de dictación de la ley, febrero de 1991. A esa fecha ni Manuel Contreras ni Pedro Espinosa eran procesados o condenados. De modo, estamos en la hora. estoy terminando. Si usted, un minuto o 2 minutos más. necesita los 10 minutos más, se lo concedemos. 2 minutos más. Muy bien. De manera entonces que en modo alguno se puede aplicar los beneficios especiales que plantea la ley 19.047, dado el tenor literal de los artículos primero transitorio, sexto y séptimo, y dada también lo que se ha señalado por esta excelentísima Corte, y porque el artículo séptimo de la ley 19.047 es procesal y sustancialmente completamente distinto.
excelentísima Corte, estamos ante un proceso que marca la historia de Chile, que es el símbolo de toda una historia que no queremos que se vuelva a repetir. Es la reconstitución de una gran tragedia, que siempre, y así se ha escrito desde los autores griegos hasta Shakespeare, llega hasta lo más profundo de la vida de un pueblo, conmueve y compromete a todos sus miembros, pero al mismo tiempo, como toda tragedia, está señalada por el destino, es decir, ya sea por la justicia divina de los griegos o por la justicia humana de nosotros. Más tarde o más temprano, el destino se cumple y la justicia se impone, aunque los criminales se hayan imaginado lo contrario. Ya Shakespeare nos relataba que Macbeth siempre confió en su poder omnímodo, que sus crímenes nunca serían castigados, porque el bosque nunca se movería. Pero el bosque anduvo y Macbeth pagó sus crímenes. Este proceso nos señala claramente también que Manuel Contreras y Pedro Espinosa detentaban un poder omnímodo y se imaginaban que sus crímenes nunca serían castigados y que este proceso se diluiría en el tiempo. Pero ha llegado la hora en que el destino se cumpla. Ha llegado la hora en que la justicia se imponga y que los criminales reciban la pena señalada en la ley. Es por eso, excelentísima Corte, que solicito que se confirme la sentencia condenatoria del ministro señor Adolfo Mañado, con declaración que se imponga a Manuel Contreras y Pedro Espinosa la pena de presidio perpetuo. Esa es la pena prudente, esa es la pena exacta, esa es la pena justa. Nada más, excelentísima Corte. Señor abogado, puede hacer su alegato. Con la venia de la excelentísima